Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros en este vídeo y todos los temas que vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del mismo por si os queréis saltar algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a hablar sobre todo en este comienzo del vídeo acerca de mercado de fichajes y vamos a empezar hablando acerca del futuro de Carlos Sainz, que todavía sigue siendo incierto, y os vamos a dar todas las informaciones que están saliendo en los últimos días, en las últimas horas, para que sepáis cómo se está moviendo el entorno también del piloto madrileño. Pero lo primero que queremos comentaros es que últimamente está habiendo muchas mentiras, y especialmente ayer, porque se hicieron eco algunas cuentas que sobre todo lo que buscaban eran interacciones en Twitter, que Twitter es una red social maravillosa por supuesto, pero que sí que en ocasiones pasan estas cosas de una cuenta buscando interacciones dando una información que supuestamente ha dicho otra persona que no es cierta. A lo que nos referimos es que ayer se estuvo hablando del hecho de que el fichaje de Sainz por Williams se iría a dar, se iría a confirmar en el Gran Premio de España, que se estaba preparando una presentación, iba a ser anunciado allí, etc, etc. Esta información supuestamente la había dicho el insider Joe Sauer, que Joe Sauer es un periodista con muchísima reputación en el mundo de la Fórmula 1, va a los circuitos, está allí y todas las semanas hace un análisis de la situación de la Fórmula 1 y da algunas veces, por supuesto, en ese análisis que hace propias informaciones, aparte de no solo hablar acerca de lo que está sonando. Él analizaba que si se firma, si se oficializa, si tiene ya todo hecho con Williams o con cualquier otro equipo, él no mencionaba en sí específicamente que tuviera, menciona Williams, pero habla en general de si se hace con cualquier equipo, sería un muy buen punto para anunciarlo el Gran Premio de España, que lo tenemos dentro de 3 semanas. No dice que vaya a ser oficial en el Gran Premio de España porque el futuro de Carlos Sainz todavía no está firmado. Así que simplemente quería comentaros esto y qué es los rumores que está habiendo, las informaciones que están saliendo por parte del futuro de Carlos Sainz. Bueno, sabemos que especialmente la opción de Mercedes parece totalmente descartada. Mercedes se encamina a ascender directamente a Andrea Kimi Antonelli, salvo que acabe surgiendo la opción de Verstappen, pero como eso sería para un futuro muy lejano, todo hace indicar que el elegido es Andrea Kimi Antonelli. Eso os lo contábamos en el día de ayer y ya desde Mónaco se viene informando que la opción de Mercedes está totalmente descartada. No es así como tal la opción de Red Bull. La de Red Bull está descartada al 95%. ¿Y por qué digo al 95%? Porque al igual que Mercedes va a subir a Andrea Kimi Antonelli, salvo que pueda llegar al final Max Verstappen, porque Mercedes lo que quiere es no perder al nuevo Verstappen, subiendo directamente a Andrea Kimi Antonelli, pero seguro que no quieren perder al Verstappen, entonces, aunque pudieran perder a Andrea Kimi Antonelli, tomarían esa decisión. En el caso de que Verstappen se marche, sí se abriría ese hueco dentro del equipo Red Bull y ahí podría recalar Sainz, pero está al 95% cerrada porque a Checo se le da también por renovado, eso lo hemos contado esta semana. Así que en el futuro de Carlos Sainz ahora mismo no puede ir a estos dos equipos por los que se lo jugó y trató de acabar consiguiendo llegar. ¿Qué opciones tiene Carlos Sainz? Pues según Carlos Miquel tiene 3 opciones sobre la mesa serias. 2 ya se han informado, de 2 ya se han hablado sobre todo. La de Audi llevamos muchísimo tiempo hablando sobre ella. Ya trataron de convencerle cuando en teoría iba a seguir en Ferrari, así que fijaros si desde luego van en serio con él. Luego está la opción de Williams, que es la que ha surgido de forma más reciente. Ahora os decimos también qué es lo que se informa de la elección que le gustaría más a Carlos Sainz entre estas dos, y al parecer, según Carlos Miquel, tiene una opción más sobre la mesa que sería un regreso al actual equipo RB, al Visa Casa PRB, a lo que fue Toro Rosso, al equipo al que debutó, tendría esa oferta. Y voy a terminar con un apunte, una noticia. Carlos Sainz, la posibilidad de Red Bull y de Mercedes cada vez está más complicada, entre otras cosas porque Mercedes va a esperar a diciembre y él no va a esperar a diciembre. Mercedes espera a diciembre porque sigue soñando con Verstappen. Y en el tema de Red Bull, ahora mismo lo que está más cerca es la renovación de Checo Pérez. Así que apunta a otras posibilidades. Ya hemos hablado de Audi, ¿no? Pero también está sobre la mesa
la opción de ir a Williams por 2 temporadas e incluso, aunque parezca raro, volver al antiguo equipo, Alfa Tauri, a la espera de que se abra un hueco en Red Bull. Así que apúntate todo eso, porque por ahí va la tendencia de Sainz. Apuntado queda. Ahora os hablamos de lo que se informa también de la elección que le gustaría más a Carlos Sainz y también os comentamos si es buena opción o no esto que ha comentado Carlos Miquel, pero desde luego que es una información muy fiable. Lo único a comentaros también en información que surge desde el diario Marca, diario aquí español, lo que dicen es que el objetivo de Carlos Sainz es tener anunciado su nuevo equipo antes del parón veraniego. Lo que dicen es de anunciarlo durante o antes del Gran Premio de Bélgica, que el Gran Premio de Bélgica es la última carrera que tenemos el próximo mes de julio y da paso ya a ese parón veraniego que tenemos de 3 semanas en Fórmula 1. En ese parón veraniego, Carlos Sainz quiere tenerlo anunciado. Que no decidido, esto es importante, decidido tendría que ser mucho antes y firmado también para poderse anunciar. A ver, se puede firmar un lunes y anunciarse un martes, pero suele ser raro y especialmente una vez que está aceptado, la firma tarda también en llegar porque hay muchos procesos y muchas cláusulas también que desde luego hay que ponerse de acuerdo, pero esa es la información. Así que se trabaja contrarreloj porque tendrían sobre todo el mes de junio y el principio de julio para poder cerrarlo y poderse anunciar antes de ese parón veraniego. Esas son sobre todo esas opciones que tiene sobre la mesa el Carlos Sainz. Está la opción de Audi, que es sobre todo la que quiere Carlos Sainz padre, confía mucho en el proyecto de Audi, él ha estado formando parte, ya sabemos, del grupo Volkswagen con Audi, también estuvo corriendo en el Dakar, confía mucho en lo que van a poder ser capaces de hacer, sabemos, damos por hecho, lo hemos contado en el canal, que en 2026 no van a ser ya competitivos, no van a ser candidatos a victorias, salvo sorpresa mayúscula, que ojalá se diera, no porque esté o no Carlos Sainz, sino por tener otro fabricante en lo más alto y otro equipo en lo más alto, pero se da por hecho que obviamente no van a estar en esa situación. Ahora bien, es la que le gusta a Carlos Sainz padre. Se ha hablado que entre Audi y Williams, Carlos Sainz hijo le gustaría más la opción de Williams. Por el hecho de los motores es un seguro más y por poder tener abierta esa opción de si en 2026 no estás en una posición buena, poderte llegar a marchar. Y luego surge esta opción de Visa Cash App RB que nos comenta aquí Carlos Miquel, que desde luego yo no me imaginaba ni siquiera que se fuese a dar. Siempre que hemos hablado de que, a ver, Carlos Sainz no se va a quedar sin asiento, Carlos Sainz va a tener un hueco en Fórmula 1, no va a pasar un año sabático, que eso es algo que hay gente que ha estado también poniéndolo como una de las opciones. Eso Carlos Sainz lo ha descartado, por lo menos por ahora, así que no es una opción que siquiera se contemple. Siempre hemos dicho que esto es sobre todo porque es que si llama a la puerta de Jen Haas, va a tener el hueco de Haas, si llamaba a la puerta de James Vowles, va a tener el asiento en Williams, si llamaba a la puerta de Andreas Seidel, tendrá el asiento en Audi. Quiero decir que al final sin hueco no se iba a quedar, si el problema es cuál es el mejor. RB realmente era la opción que no os dábamos por hecho, porque RB no vas a volver a RB. Al final es un equipo, siempre lo comentamos, es un equipo de paso, es un equipo en el que está bien debutar, por supuesto, pero si ya de por sí no te suben a Red Bull, lo normal es acabar saliendo. Fijaros en Gasly, que bueno, a lo mejor ahora Gasly se arrepiente de haberse marchado porque RB es el mejor equipo de esta zona media-baja, pero al final es un equipo en el que no quieres estar muchos años. Volver como Ricciardo, esta sería una buena opción. Yo, por mucho que le he dado vueltas, a ver, deportivamente no tiene mucho sentido, pero si tú de verdad crees, recordemos que Sainz, por ejemplo, en este Gran Premio de Mónaco, esas palabras os las trajimos también, dijo que dentro del paddock se sabe mucho más de lo que sabemos fuera mediante rumores. Y eso es así, por supuesto. Podría ser que quizás si acaba recalando en RB, que yo espero que no pase, porque sí que es una opción que no me gustaría demasiado, pero si quizás recala en RB sea porque sí sabe que a lo mejor Verstappen se va a marchar en el 25 de cara al 2026, estar en Mercedes y se abre esa puerta en Red Bull y es solo un año de transición. Puedes saber que a lo mejor es mejor, bueno, ya estoy dentro de la familia Red Bull, no vaya a ser que Verstappen le dé el venazo, se marche este mismo año al final, haya ese hueco libre y ya que yo estoy dentro de la familia Red Bull, sea tan fácil como hacer un cambio de logo en el contrato en lugar del de RB, el de Red Bull y ya está.
Es lo único que se me ocurre, porque si no, no tiene sentido aceptar esa oferta, por mucho que realmente RB está en un mejor punto ahora mismo que Sauber y que Williams, desde luego, en cuanto a rendimiento del coche. Así que bueno, estas son las opciones que parece que tiene Carlos Sainz ahora mismo sobre la mesa, las que se estarían negociando. Me encantaría saber en los comentarios vuestra opinión sobre lo que acabamos de comentar. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas. Vamos a hablar acerca de mercado de pilotos todavía y luego hablamos acerca un poco de la actualidad de los equipos. En cuanto a mercado de pilotos, queremos enseñaros también estas palabras que ha dado George Russell ahora que se está encaminando todo a que Andrea Kimi Antonelli va a ser el piloto de Mercedes la próxima temporada, salvo sorpresa mayúscula, como os hemos comentado, como os dijimos también en el canal en el día de ayer. A George Russell le preguntaron acerca de este ascenso del piloto italiano, que también esto es algo que ha hablado bastante gente. Claro, a Russell a lo mejor le sienta mal el hecho de que él estuvo 3 años en Williams y Andrea Kimi Antonelli vaya a subir directamente a Mercedes. Son situaciones muy diferentes, Mercedes estaba dominando, no vas a meter a un rookie de repente, en este caso están en un mal puesto, pues sí que bueno, puede tener más sentido subir directamente a Andrea Kimi Antonelli, y esto es lo que comentaba acerca de ser compañero de él, diciendo nuevamente, como lo ha dicho cuando se le preguntó por si sería compañero de Alonso o cuando se le preguntó sobre si sería compañero de Verstappen, que dará la bienvenida a todo el mundo. Kimi es un gran piloto. Está en Fórmula 2 este año, pero sin duda va a llegar a la Fórmula 1 en un futuro. Es también un piloto junior que ha ido ascendiendo dentro del equipo, como lo hice yo, y creo que será una gran oportunidad para Mercedes de cara al futuro. Pero como he dicho antes, daré la bienvenida a cualquiera que sea mi compañero. Ahora mismo ya tengo un compañero que es bastante bueno, así que cualquiera es bienvenido. Y pasando también a otro tema de mercado de fichajes, vamos a traeros las palabras que ha dado Helmut Marko al medio alemán Formula One.de, que ha hablado acerca de Sebastian Vettel. Y es que en muchas ocasiones en el pasado supimos que hubo rumores de que Sebastian Vettel quería regresar a Red Bull. Esto sobre todo, hubo un rumor bastante fuerte a finales de 2019, principios de 2020, antes de saberse que Vettel no iba a seguir en 2021, pero su contrato finalizaba y había dudas de que fuese a continuar por toda la tensión del año anterior, y empezó a haber esos rumores de que efectivamente Sebastian Vettel quería regresar a Red Bull, que había estado negociando, incluso a finales de esa temporada 2019 se le vio bastante acercarse en muchas ocasiones al muro del equipo Red Bull. Efectivamente, lo que comenta Helmut Marko es que ha habido varias ocasiones, no desvela años, no desvela cuándo ha sido, pero sí que ha habido varias ocasiones en las que Sebastian Vettel se habría ofrecido a Red Bull para pilotar de nuevo con ellos. Esto es algo que estuvo tratando de conseguir el piloto alemán sin éxito, porque lo que comenta Helmut Marko es que no habría, para Vettel ha dicho, no habría sido bueno compartir equipo con Verstappen. Y es que sí que es verdad que ya era un punto de Sebastian Vettel, ya no ese 2019, porque bueno, 2019 tampoco consigue su última victoria en Fórmula 1, que fue Singapur, por ejemplo. Bueno, sí que Leclerc estuvo peleando contra él. Leclerc queda por delante suya en el Mundial ahora mismo, si no recuerdo mal, pero está peleando contra él. Pero ya no es solo por ese 2019, sino si hubiera recalado al final en 2020, ya 2020 sí que fue un año bastante malo, y el 21, el 22, que son los años en los que está en Aston Martin, sí que son años donde ya Sebastian Vettel no estaba a su máximo nivel y sí le habría costado seguramente ser compañero de Verstappen. Y además, ya a todo esto, Helmut Marko ha desvelado el próximo paso de Sebastian Vettel. Nos ha preguntado en varias ocasiones, pero no creo que fuera agradable para él pilotar al lado de Max Verstappen. Si estoy bien informado, parece que se está moviendo hacia Porsche y las carreras de larga distancia al Mundial de Resistencia. Creo que sería un buen paso para él. Que esto sabemos que es algo que es muy posible que ocurra, lo hemos informado, por ejemplo, también en este mismo canal, porque se subió el propio Porsche de por sí, le dejaron probar el propio Porsche y lo estuvo haciendo bastante bien, se informó, pero no hay confirmación oficial. O sea, me parece muy curioso que Helmut Marko suelte esto de manera que se está encaminando, quiero decir que de verdad parece que están habiendo esas negociaciones. Para cerrar con el tema de mercado de pilotos, queremos traeros las palabras de un Wang Yuzhu, el piloto chino, que afirma estar buscando opciones fuera de Sauber. Afirma estar centrado ahora mismo en completar esa temporada y que desde luego no descartaría a él seguir en el equipo.
Ya le digo que lo descarta Audi de por sí, porque Audi sí que no cuenta con él, pero que sí que está negociando con otros equipos en Fórmula 1, especialmente en el equipo que se ha puesto que podría tener interés sobre él, es el equipo Haas, como hemos comentado, especialmente por la aportación monetaria que podría hacer. Estamos estudiando todas las opciones posibles. Por supuesto, aquí sigue siendo una de las opciones, pero también estoy estudiando qué es lo mejor para mi futuro. Es muy importante empezar bastante pronto, también por el mercado de pilotos. Pero estoy haciendo mi trabajo aquí, pero está claro que ya estamos empezando a hablar con varios equipos diferentes para entender quién tiene los mejores intereses y quién tiene el futuro o las cosas que yo querría tener para los próximos años. Las cosas no están decididas ahora mismo, pero estamos esperando a ver qué es lo mejor sobre el papel. Audi prácticamente lo ha descartado, vamos, lo que se ha informado es que tienen a Hülkenberg ya firmado para 2025 y luego para los primeros años de Audi. Se habla de que si uno de los dos tuviese que seguir, Bottas o Zhou, que no quieren que continúe ninguno, se inclinarían más hacia un Bottas que también está negociando por ahí por fuera, porque todo hace indicar que Audi quiere a otro piloto, querían a Sainz y no se habla también incluso de Ocon. Si se marchase Bottas y no consiguen fichar a otro, quizá Zhou ahí tiene una oportunidad, pero parece el mejor puesto que tiene Zhou fuera de Audi para seguir en Fórmula 1, que por cierto la Fórmula 1 quiere que continúe por ser el piloto chino, por poder mantenerse, por tener en ese mercado también un piloto, que eso es algo importante. Una cosa es que la Fórmula 1 quiera y otra cosa es que se acabe manteniendo. Yo propongo también, no se ha hablado nada de esto, pero no me parecería tampoco descabellado que se empiece a hablar si no consigue si se confirma que no sigue en Sauber y no consigue el asiento en Haas, un regreso a Alpine. Porque tal y como está también la situación de Alpine, ya no solo en cuanto a pilotos, sino en cuanto a monetariamente, recordemos que Zhou era piloto de la Academia de Alpine, se desvincula porque tiene que salir de allí para poder llegar a Sauber, pero era piloto de la Academia Alpine, se subió, por ejemplo, recuerdo, Austria 2021, se subió en el coche de Fernando Alonso, en unos libres que le tuvieron que dejar. 2021 porque 2022 es cuando debuta con Alfa Romeo, y en Fórmula 2 en ese año, en 2021, que es el que gana Piastri, no eran compañeros de equipo, pero sí que parecían porque llevaban el mismo mono, llevaban los mismos diseños de coche, porque es que eran los dos patrocinados por Alpine. Así que bueno, es una cosa que también creo que podría llegar a acabar sonando. Dicho esto cerramos esta sección de mercado de pilotos, y lo que queremos hablar en este final del vídeo también es con respecto al equipo Aston Martin, porque se informa que no han entrado en pánico con la situación actual. Recordemos que lo contamos aquí en el canal antes de las actualizaciones, vamos a decir, que metieron las nuevas piezas que llevaron a Imola. Ya se hablaba, que ya comenté yo, por ejemplo, aquí en el canal, que el hecho de si se está diciendo esto no es positivo, pero ya empezó a sonar el hecho de sentían desde dentro que si no funcionaban entrarían en una situación crítica. Efectivamente, no funcionaron como se esperaba. Sobre todo el problema es que han hecho un coche mucho más complicado de conducir. Quizá si consiguen encontrar la configuración, que eso es algo en lo que han insistido también bastante en el coche, podría hacerse más fácil de conducir en sí y por lo menos ser más competitivo, a lo que hemos visto en estas dos últimas carreras. Mónaco tampoco sirve como baremo para medirlo. Para empezar, porque no llevaban el paquete completo, se regresó a una especificación antigua del alerón delantero que cambiará otra vez de nuevo en Canadá. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estaban en un mejor puesto para lo que quedaron. Ya no digo haber peleado, lo he repetido en muchas ocasiones, no iban a pelear por el podio, no iban a pelear por la victoria, pero sí que no lejos de Mercedes iban a estar en clasificación, pero gestionaron muy mal el tráfico, que ese es un problema que tuvo Aston Martin y no hay que mirar a otro lado. Fue ese el problema que tuvieron, pero en ritmo estaban mucho mejor. En Imola tienen una serie de problemas. Realmente Stroll demuestra que aún así seguían siendo el quinto equipo, pero claro, aún así no es lo que quieres. Entonces Canadá sí que va a ser una buena toma de contacto ya después de un gran premio en Imola, en lo que desde luego, sobre todo, la preparación para ese fin de semana no fue la correcta. Alonso al final tuvo que utilizarlo prácticamente de test. Después de eso
después de haber hecho ese test con Alonso, después de haber hecho varias pruebas, después de que, bueno, el ritmo de carrera fue bueno y llegando a un Gran Premio de Mónaco donde el año pasado se les dio muy bien, realmente siempre se habla de Mónaco, porque Mónaco fue la mejor opción que tuvieron de ganar, pero Canadá, en ritmo real o ritmo puro, luego en carrera, fue la vez que mejor estuvieron, porque en Mónaco pudieron haber ganado gracias a la lluvia, pero en ritmo se le escapó Verstappen a Alonso también. Si hubiera salido Alonso en pole, hubiera ganado, claro, también, pero por ritmo se le escapó Verstappen. En Canadá se quedó a 10 segundos. Lo que quiero decir es que realmente estuvieron bastante bien y de las primeras carreras fue la vez que más cerca se acabó quedando de Verstappen. Entonces es una buena prueba de contacto para ahora llegar a este circuito y ver en qué situación se encuentran. Repito, no van a estar peleando por podios, no van a estar peleando por victorias, desde luego, pero a ver si desde luego se consolidan por lo menos, que es que fíjate hasta qué punto hemos llegado esta temporada, en esa quinta posición. Entonces, no han entrado en pánico con esta situación en la que se encuentran ahora mismo, después de que no funcionasen esas mejoras como esperaban. No es que no funcionasen, no es que no haya mejorado el rendimiento, por lo menos, que ligeramente a lo mejor lo ha mejorado, sobre todo el coche está siendo mucho ya mejor en carrera, perjudicando clasificación, y el problema está en que, claro, si es mejor en carrera pero peor en clasificación, pero la clasificación sales ahora en Q2, no aspiras a mucho tampoco. Eso lo he comentado también en el canal, que yo la verdad que para esto prefería quedar tercero y luego caer posiciones, como fue por ejemplo China, a clasificar 15º, como fue por ejemplo en Miami, y acabar 9º, porque en China se acaba 7º, perdiendo posiciones porque te puedes defender. Bueno, eso es otro tema. Pero el coche sí que parece que es mejor en carrera, pero en clasificación especialmente han perdido mucha ventaja. Canadá será un buen punto para poder comprobar eso, pero como digo, la cosa dentro del equipo de Silverstone, dentro de la fábrica, es que no han entrado en pánico, porque sí que saben que, bueno, parece que son ese quinto equipo, pero sí hay una preocupación mayúscula, especialmente ahora con un Lawrence Stroll, que ya venimos informándolo desde el pasado fin de semana en Imola, y después de Mónaco ha seguido saliendo esta información, que está muy cabreado, que ha llamado ya directamente para que de cara a cara le den explicaciones Mike Crack y Dan Fallows, que estaba buscando el fichaje de Mattia Binotto para tener otra figura ahí dentro, quiere haber alguna serie de cambios y sí que hay una preocupación bastante grande para de verdad conseguir hacer funcionar ese coche que recordemos que en Imola, en Canadá, se va a llevar ese alerón delantero y así de nuevo de Imola. Se habla de que podría haber algunas novedades más, pero van a ser mínimas, van a ser retoques que a lo mejor te puede servir bastante bien para hacer un coche algo más estable, porque por ejemplo Aston Martin, con las primeras piezas nuevas que fueron llegando en Arabia Saudí y en Australia, sí que consiguieron eso. El coche que era bastante malo en carrera lo consiguieron mejorar un poco en los siguientes grandes premios. Quizá lo que traigan ahora consiguen que sea un coche más estable, pero sí que hasta Barcelona nos esperan nuevas piezas de verdad, por lo menos a priori, salvo que haya un cambio de última hora. Y especialmente la preocupación ha llegado más aún al equipo Aston Martin después de estas estadísticas, lo sacó la propia Fórmula 1 en el día de ayer, de la comparativa frente al año pasado y a este, que deja no solo a Aston Martin, sino a Mercedes, pero especialmente a Aston Martin. Mercedes está también un poco en evidencia, frente a Ferrari y frente a McLaren. Y es que esta es la diferencia en cuanto a puntos. Vemos a un Red Bull que ha disminuido, bueno, tiene sentido también, tan alcanzado. Vemos a un Ferrari que no llega a duplicar, pero sí que tiene 100 puntos más puntos de los que tenía de por sí Mercedes el año pasado. Obviamente la mejora de McLaren es mayúscula, pero sí que McLaren es que estaba en otro punto literalmente el año pasado. Entonces no es tan buena esa comparativa entre McLaren y McLaren, pero sí que especialmente vemos que les han pintado la cara, básicamente. Vemos que realmente el único equipo que se ha mantenido con la posición del año pasado es el equipo Red Bull. Eso es algo normal, eso es algo lógico, por supuesto, cada año cambia bastante. Pero están en una posición muy lejana frente a unos equipos que no tenían una ventaja tan grande frente a Ferrari, pero sí la tenían frente a McLaren, y ahora McLaren está por delante de ellos. Entonces esto es lo que sitúa esta situación ahora mismo en la que de verdad están bastante preocupados, especialmente porque al final, si lo miramos solo en cuanto a puntos, Aston Martin, aparte de que ya lo hemos comentado, de que ya están más cerca, bastante más cerca además de RB, que solo están a 20 puntos, que de Mercedes, que están a 52, es que Aston Martin tiene números del año pasado de Alpine. Entonces,
es un punto bastante malo. Que al final, si también queremos fijarnos así, bueno, pues mirar McLaren. Quiero decir que se pueden hacer bien las cosas y puedes mejorar. Y en eso ha insistido mucho Alonso también, del hecho de ahora mismo no estamos, quizá lo siguiente que introduzcas sea lo que des con la tecla y pasas de estar quinto a pelear contra Red Bull. No lo ha dicho textualmente Alonso, pero vamos, que lo que ha dicho es eso, de que a lo mejor introduces lo siguiente que traigas y das una mejora muy grande. Eso ha demostrado McLaren que al final se puede hacer, especialmente ya estando en esta situación. Digo estando en esta situación porque, hombre, Sauber no con una cosa que introduzcas va a pasar de estar ahí a pelear con Red Bull. Tendrían que traer bastantes cosas como hizo McLaren el año pasado, pero sí que un Aston Martin o especialmente Mercedes, que yo creo y espero que se va a poder meter en esa pelea con Ferrari y con McLaren, no en cuanto a puntos, quizá han perdido bastante, pero sí en cuanto a rendimiento, sí que con introducir una cosa con la que aciertes te puedes poner ahí, pero tienes que traerlo. Entonces por eso es por lo que está en esta situación ahora mismo de preocupación el equipo Aston Martin, que esperemos que Canadá sea un buen fin de semana. Si es muy buen fin de semana, que fíjate que es tontería decir esto quizá, porque seguramente no lo sea. Ojalá me equivoque, ojalá volver dentro de una semana, estamos a jueves, ojalá volver el domingo que viene y decir aquí me equivoqué, por supuesto, pero no parece desde luego que Mónaco, sigo diciendo, que Canadá vaya a ser un fin de semana mucho mejor a lo que hemos visto, pero si aunque lo fuese, tampoco es 100% seguro, porque bueno, vale, pues lo has ido en un circuito, veremos siguientes circuitos, hay que esperar y hay que sacar evaluación después de varios circuitos. Dicho esto, contándoos la situación dentro del equipo Aston Martin, dos noticias que han salido en el día de hoy también y finalizamos. La primera es que el circuito del Hungaroring, la sede del Gran Premio de Hungría, ha completado la primera fase de su remodelación, es otro de los circuitos que le exigieron reformas. Hungría tiene contrato para bastantes años. ¿Por qué digo esto? Porque otro de los circuitos que han estado en reformas son los dos italianos, pero es que además los dos italianos solo tienen contrato hasta 2025, que uno de los dos no va a continuar, que seguramente sea Imola. Pero en el caso de Hungría también les han pedido esas reformas para poder estar en el estándar de la Fórmula 1 y poderse mantener en el calendario asiduamente. El problema que tenían, y es lo primero que han querido hacer, es que tenían el paddock más pequeño de todo el calendario y lo han ampliado, han hecho nuevos edificios, ahora está bastante bien según se informa, así que veremos cuando vayamos a Hungría en julio, pero efectivamente es un cambio bastante positivo. También se han construido dos túneles que pasan por debajo de la recta principal, que no los tenían, y esto es sobre todo para que haya una mejor y más fluida comunicación desde el exterior de la parte del circuito hacia el interior donde está en el paddock, desde si hay un accidente y hay que traer coches, bueno, pues se necesitan siempre esos túneles, no los tenían en Hungría, los han construido ya y se ha reasfaltado la recta principal. Son las primeras reformas que se han hecho en Hungría desde que en 2016 se llevó a cabo un reasfaltado completo, pero en el trazado en sí, en el circuito, no había habido novedades, así que está bastante bien el esfuerzo también de Hungría por mantenerse en el calendario. También esta es solo esa primera fase, como os digo, hay reformas programadas hasta 2026, las cuales incluyen más gradas, quieren haber más gradas para que haya más público. Hungría, por cierto, hablando ahora acerca de público, suele ser el Gran Premio de Hungría el más barato de todo el calendario, por si lo queréis echar un vistazo, ahora que encima se va a ampliar el aforo, puede ser bastante interesante para viajar. Va a haber una tribuna especial, una tribuna principal mejorada a la que hay actualmente, y sobre todo se van a hacer unos accesos para los aficionados mejorados, que esto es uno de los requisitos que también se están poniendo a todos los circuitos. Por ejemplo, Imola, esto fue un desastre al parecer. Se quiere que no sea difícil para los aficionados llegar, ya sea por comunicación de transporte público, ya sea por propio coche, que no haya demasiados atascos porque haya pocos accesos, así que esto es lo que también van a estar mejorando hasta 2026. Lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo es que la Fórmula 1 trabaja en conjunto con los equipos para conseguir diseños más diferenciados la próxima temporada. Y es que este año, en cuanto a diseños, ha sido nefasto, hemos visto un problema gravísimo, que es sobre todo los equipos quitando la pintura para el hecho de no tener tanto peso en los monoplazas. A ver, esto podría llegar a ser entendible, el problema es que hay muchos equipos que son prácticamente fibra de carbono y ya está, y es complicado llegar a diferenciarlos.
no es que sean mejores o peores los diseños, no se busca que sean mejores o peores, sino que se pueda diferenciarles. Entre los equipos que estamos mencionando, sobre todo se encuentran Alpine, Sauber, Mercedes, Williams o Haas. Todos los equipos, especialmente Mercedes, depende del ángulo, claro, porque Mercedes si lo miras de frente lo ves plateado, pero si lo miras de lado ya te vuelves a tener complicaciones quizá para diferenciarlo porque lo ves negro. Todos los equipos tienen alguna seña de diferenciación, por supuesto, porque obviamente los equipos también quieren tener esa diferenciación. El Sauber tiene el verde neón, el Williams al final... Es que el problema del Williams es que no tenía tampoco tantas zonas de fibra de carbono, pero cada vez van apareciendo más. El Mercedes, como os digo, el Morro, Alpine, bueno, sí que se puede llegar a diferenciar, pero el problema está en que yo los diferencio y seguramente vosotros los diferenciáis también sin problema, pero una persona que a lo mejor no sea tan asidua en la Fórmula 1 y vea una carrera esporádica, le cuesta diferenciarlo. Eso no lo quiere la Fórmula 1, así que es algo en lo que van a estar trabajando. El problema aquí es que dicen que, esto es información por cierto de motorsport.com, que no lo he dicho, y lo que comentan es que la FIA lo que les gustaría es que esto fuera iniciativa de los equipos y no tuvieran ellos que meter mano. Si estamos tan ajustados con el peso mínimo, tiene que ponerlo la FIA. Que tengas 2 kilos de peso por pintura como mínimo, no sé, por ejemplo, es algo que me acabo de inventar. O subir un poco el peso mínimo, pero que sea... Bueno, no sé si claro, es eso, es un mínimo de peso por pintura tienes que tener. O un mínimo de porcentaje del coche tiene que estar pintado. Eso es algo que habría que hacer. Quizá un 80% del coche necesita estar pintado. El otro 20% puede ser fibra de carbono y ya distribúyelo tú como quieras, pero el 80% tiene que estar pintado. Pues algo por el estilo es lo que va a tener que hacer la FIA, porque si no, esto no se va a solucionar. Lo que también se trabaja es conseguir una mejor diferenciación entre pilotos, que esto sí que es complicado, repito, al final los que vemos constantemente la Fórmula 1, que veríamos si nos hicieran un test privado, lo pusieran público, lo veríamos también, pues no tenemos problema generalmente en diferenciar a los pilotos, pero si alguien a lo mejor que no vea tanto la Fórmula 1 y se pone el Gran Premio de Mónaco, que fue el último por ejemplo, pues le ponen un Ferrari y no sabe si es Sainz o si es Leclerc. Entonces la intención sería conseguir una diferenciación mayor. Se habla acerca de los cascos, creo que los cascos no va a generar una diferencia muy grande porque en Fórmula 1 no se ven tanto como en MotoGP, por ejemplo, depende de la cámara que uses, pero al final aquí es sobre todo los coches, así que habría que buscar otra medida para poder diferenciarse mejor a los pilotos como está buscando hacer la FIA. Así que habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, déjame en los comentarios tus opiniones sobre todos los temas que hemos tratado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar de una forma diferente el canal y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.